Carrero y hoy voy a hablarles del fémur. El fémur es un hueso par, largo, resistente, voluminoso, el cual se encuentra situado entre la pelvis y la tibia. El fémur se estudia de la siguiente forma: la cabeza debe estar hacia arriba, medialmente esta misma cabeza, y hacia atrás la línea áspera o el borde del fémur. Bien, el fémur, por ser un hueso largo, consta de dos epífisis, epífisis proximal y epífisis distal, y una diáfisis. Este hueso tiene tres caras, una cara anterior, una cara medial y una cara lateral. La cara anterior, lisa, más convexa que plana, está ocupada en sus 3/4 superiores por el músculo vasto intermedio y en su cuarto inferior por el músculo articular de la rodilla. Las caras medial y lateral son lisas y convexas. Estas caras son más anchas en sus 2/3 superiores y las cuales están relacionadas por los músculos vastos medial y lateral, que respectivamente se deslizan por estas caras. Bien, el fémur, las caras que delimitan, los bordes que le delimitan las caras del fémur no están muy bien marcadas, por lo que existe un borde neto, el borde posterior o la línea áspera, como también se llama. Bien, este borde es rugoso, saliente, bien definido, complejo, el cual arriba, parte superior, se va a dividir y va a formar tres líneas: la tuberosidad glútea, la línea pectínea y la línea medial. Bien, la tuberosidad glútea, más rugosa que las demás, como se puede observar, va a descender y va a terminar en el trocánter mayor, la cual le va a prestar inserción al músculo glúteo mayor. La línea pectínea va a terminar en el trocánter menor, la cual le va a prestar inserción al músculo pectíneo. Y la línea medial va a terminar en la cara antero e inferior del cuello y va a prestar inserción al músculo vasto medial. Ok, estas dos ramas van a diverger y van a terminar cada una en los cóndilos del fémur, las cuales van a obtener el nombre de línea supracondilia medial y línea supracondilia lateral. Estas juntas van a formar lo que es la cara poplitea o delimitar la cara poplitea del fémur. Bien, la epífisis proximal del fémur está constituida por la cabeza, el cuello y el macizo trocantérico. La cabeza es redondeada, esta representa 2/3 de una esfera. Está cubierta por cartílago articular y tiene una depresión o una fosita en la cual se inserta el ligamento redondo. Bien, el cuello del fémur es un cilindro aplastado de delante hacia atrás. En su parte superior va a sostener la cabeza y en su parte inferior es más ancha y se va a unir hacia al cuello del fémur, al macizo trocantérico. Bien, el cuello va a formar junto con el cuerpo un ángulo al cual de aproximadamente 26 grados, y este se va a llamar el ángulo de inclinación. Bien, el macizo trocantérico, constituido por el trocánter mayor y el trocánter menor. El trocánter mayor es más saliente que el menor y va a prestar cerquita de está la fosa intertrocanteria, la cual va a prestar inserción a 4 músculos importantes: el obturador interno, el obturador externo y los dos gemelos. Bien, el trocánter menor, mucho más pequeño que el mayor, va a prestar inserción al músculo iliopsoas. En su cara anterior, ellos van a estar unidos por la línea intertrocanteria, que es más pequeña, menos notada, y en su cara posterior por la cresta intertrocanteria, la cual va a prestar inserción a diversos músculos. Bien, justo donde termina el macizo trocantérico y empieza el cuerpo del fémur, se encuentra el cuello quirúrgico, lo que se denomina cuello quirúrgico, que es donde justamente el hueso, la mayoría de las veces, pues se fractura justo aquí. Bien, y la epífisis distal está constituida por los cóndilos
lateral y medial. Superior a ellos se encuentran los epicóndilos laterales y mediales, donde se van a insertar. Se encuentran los epicóndilos laterales y mediales, donde se van a insertar los ligamentos colaterales tibiales y peroneos. En la cara anterior se encuentra la cavidad rotuliana y en su cara posterior se encuentra la escotadora intercostiliar, la cual va a delimitar o separar los cóndilos uno del otro. Bien, gracias. Hola, mi nombre es Anabel Fuentes, estudiante de la UNER, y yo les voy a hablar sobre la miología del miembro inferior, específicamente sobre los músculos del muslo. Los músculos del muslo se disponen en 3 compartimentos, separados por tabiques intermusculares. El compartimento anterior del muslo, que contiene los músculos sartorios y los 4 grandes músculos del cuádriceps femoral: vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y recto femoral. El compartimento medial del muslo, que contiene 6 músculos: grácil, pectíneo, aductor largo, aductor corto, aductor mayor y obturador externo. El compartimento posterior del muslo, que contiene 3 grandes músculos denominados isquiotibiales, son el bíceps femoral, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Músculos del compartimento anterior. El músculo sartorio. Este se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Se inserta en la superficie anterior de la tibia, justo inferolateral a la tuberosidad tibial. Está inervado por el nervio femoral. El cuádriceps femoral. El gran músculo del cuádriceps femoral consta de 3 músculos vastos: vasto medial, vasto intermedio y vasto lateral, y del músculo recto femoral. El músculo del cuádriceps femoral, sobre todo, extiende la pierna en la articulación de la rodilla, pero el componente del recto femoral también ayuda en la flexión del muslo en la articulación de la cadera. El cuádriceps femoral está inervado por el nervio femoral, con contribuciones sobre todo de los segmentos espinales L3 y L4. Los músculos vastos se originan en el fémur, mientras que el recto femoral se origina en el hueso pélvico. Todos se insertan primero en la rótula mediante el tendón del cuádriceps femoral y después en la tibia mediante el ligamento rotuliano. Músculos del compartimento medial. El músculo grácil es el más superficial de los músculos del compartimento medial del muslo. Desciende casi en vertical hacia la cara medial del muslo y está inervado por el nervio obturador L2 y L3. El pectíneo es un músculo cuadrangular plano que aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio femoral. El aductor largo es un músculo plano en forma de abanico que se origina en una pequeña área triangular rugosa situada en una superficie externa del cuerpo del pubis, justo por debajo de la cresta púbica y lateral a la sínfisis del pubis. Contribuye a formar el suelo del triángulo femoral. El aductor corto. Este se dispone por detrás del pectíneo y del aductor largo. Es un músculo triangular que aduce el muslo en la cadera y está inervado por el nervio obturador. El aductor mayor es un músculo más grande y profundo del compartimento medial del muslo. Como los músculos aductor largo y aductor corto, el aductor mayor es un músculo triangular en forma que aduce el muslo en la cadera y está inervado por el nervio obturador. El aductor mayor es un músculo más grande y profundo del compartimento medial del muslo. Como los músculos aductor largo y aductor corto, el aductor mayor es un músculo triangular en forma de abanico que aduce y rota en sentido medial el muslo en la articulación de la cadera. El músculo obturador externo rota en sentido lateral el muslo en la articulación de la cadera. Está inervado por el ramo posterior del nervio obturador. Es un músculo plano en forma de abanico.
Músculos del compartimento posterior. El bíceps femoral. El músculo bíceps femoral es lateral en el compartimento posterior del muslo y tiene dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. El bíceps femoral flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. La cabeza larga está inervada por la división tibial del nervio ciático y la cabeza corta por la división peronea común de dicho nervio. El músculo semitendinoso. Este está inervado por el nervio ciático. Se inserta en la superficie medial de la porción proximal de la tibia. El músculo semimembranoso. Este está inervado por el nervio ciático y se inserta en el surco y hueso adyacente en la superficie medial y posterior del cóndilo tibial medial. Gracias. Hoy le estaremos hablando sobre la irrigación del muslo. La arteria que irriga el muslo es la arteria femoral. Esta arteria tiene arterias colaterales como son la arteria epigástrica, que esta es la arteria encargada de irrigar la parte baja del abdomen. La arteria circunfleja ilíaca superficial, que esta es encargada de irrigar los músculos aductores de la pierna y parte del sistema reproductor. En la arteria femoral tenemos dos ramificaciones. En la arteria femoral profunda tenemos dos ramificaciones, que son la arteria circunfleja femoral medial y la arteria circunfleja femoral lateral. Estas son encargadas de irrigar la parte interna del muslo y parte del sistema aductor de la pierna. Cuando hablamos de la descendente de la rodilla, esta es la parte baja del muslo cuando ya la arteria pasa a ser arteria poplítea. Esta arteria se une conjunto a la arteria peronea y la arteria poplítea y crean una red llamada red perirrotuliar. La pudenda externa profunda y la pudenda externa superficial son las encargadas de irrigar la parte externa del muslo, donde están los músculos semitendinosos y semimembranosos. Mi nombre es Alexaide Mejía y en esta ocasión voy a hablar sobre la inervación del muslo. Para empezar con el tema, vamos a explicar sobre el plexo lumbar y el plexo sacro para que conozcan el origen de los nervios que van a pasar por la parte del muslo. Bueno, aquí tenemos el plexo lumbar, que la tenemos desde la 12ª torácica hasta la 5ª lumbar. En esta se encuentran los nervios iliohipogástricos, la ilioinguinal, la genitofemoral, que está en esta parte, la cutáneo femoral lateral, la femoral que está aquí en amarillo en grande y en este que está en verde, que son los nervios obturador y obturador accesorio. En esta parte tenemos aquí el plexo sacro, que está desde L4 a S5, con su rama del glúteo superior, nervio del glúteo superior, el glúteo inferior, el glúteo del nervio periforme y estas que están acá, que es peroneo común y peroneo y tibial, que juntas conforman el nervio ciático. Ahora vamos. El nervio femoral, este nervio, como bien dicho, ya lo había comentado, nace en el plexo lumbar y constituye al obturador. Este recorre por la parte anterior del muslo y inerva el grupo de los cuádriceps femoral, sartorio y pectíneo. Este es un nervio profundo y lateral, el cual tiene sus 4 ramificaciones para inervar el cuádriceps femoral. Y por último está el nervio ciático, que es el encargado de inervar el grupo del bíceps femoral, abductor mayor, el semimembranoso y el semitendinoso. Este se origina en la región glútea y a partir del plexo sacro. Este recorre la parte posterior del muslo, comienza en la pelvis y sale de ella a través del foramen ciático mayor. Luego sigue verticalmente a la
largo de la cara posterior del muslo, donde termina bifurcándose con el nervio peráneo común y tibial. Mi nombre es Elena González y me puedo exponer sobre los movimientos del muslo sobre la pelvis. La articulación de la cadera es una articulación esferoide. Los movimientos que tienen lugar en ella se producen alrededor de tres ejes principales: un eje transversal o eje del movimiento de flexión-extensión, un eje antero-posterior para los movimientos de aducción y abducción y un tercer eje vertical para la rotación. Estos tres ejes se cruzan en el centro de la cabeza femoral a 25 milímetros de su superficie articular. Movimientos de flexión-extensión del muslo. La flexión-extensión se efectúa alrededor de un eje transversal que pasa por el centro de la cabeza femoral. La amplitud total desde la flexión extrema hasta la flexión extrema es de 135 grados. La flexión alcanza 120 grados desde su posición de partida hasta el final del movimiento, cuando la cara anterior del muslo se encuentra con la pared anterior de la pierna. Durante la flexión, la cápsula y los ligamentos anteriores se relajan, mientras los ligamentos posteriores y la parte posterior de la cápsula se ponen tensos. Los músculos de la región posterior del muslo experimentan un alargamiento forzado y detienen la flexión al llegar a 90 grados. El movimiento de extensión es de hecho muy limitado, porque la posición de partida es de por sí una posición de extensión del miembro inferior, tratándose por tanto de un movimiento de hiperextensión que no supera los 15 grados. Movimientos de abducción y abducción. Este movimiento se efectúa alrededor de un eje horizontal y antero-posterior que pasa por el centro de la curvatura de la cabeza femoral. Este movimiento puede alcanzar 145 grados desde la abducción hasta la abducción. En la abducción normal, que puede alcanzar 50 grados, el muslo se eleva lateralmente y se desliza la cabeza femoral de superior a inferior en el acetábulo, tensándose la parte inferior de la cápsula. En la abducción es, por el contrario, un movimiento muy limitado que no pasa de 20 grados debido al contacto de las caras mediales de ambos muslos. Movimiento de rotación del muslo. Se efectúa alrededor del eje mecánico del fémur, que pasa por el centro de la cabeza femoral y desciende hasta el cóndilo medial. La rotación total es cuando el sujeto está erguido y el miembro inferior en extensión, no pasa de 50 grados. Por el contrario, con el sujeto sentado y el muslo en flexión, puede aumentar hasta 100 grados en la rotación externa de medial a lateral. La función del muslo está basada en la armonía y estática corporal, al ser un segmento importante en la parte inferior del cuerpo, teniendo como principal función el soporte, la estática y el movimiento del ser humano. Entre estos grupos de músculos permiten la estabilización de las articulaciones de la cadera mientras está de pie, también para mantener la estática del cuerpo y permitir la flexibilización de la articulación de la rodilla o rotación interna. Músculo semimembranoso, músculo semitendinoso o rotación externa. Aunque los huesos y articulaciones proporcionan palancas o forman el andamio del cuerpo, no pueden moverse por sí mismos. El movimiento da de consecuencia la contracción o acortamiento de la relajación alternante del músculo. Entre otras funciones del muslo tenemos que permite la movilización, ayuda en la estabilidad de las articulaciones, sirve de protección y es el sentido de la postura o de la posición en el espacio. Esa fue toda nuestra exposición. Espero les guste. Hasta luego.